Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Rojas, estudiante de Contaduría Pública de la materia Lógica y Metodología, sección número 4. Hoy, puedo presentar, les voy a hablar sobre los conceptos de lenguaje, lengua y aula, que hice una investigación profunda de dichos conceptos y a continuación se los daré a conocer. Como primer y principal, la introducción de esta presentación, como tal y como lo dije, vamos a profundizar los conceptos esenciales de lenguaje, lengua y habla, y así comprender la distinción entre estos términos, que es la clave para mejorar nuestra comunicación, comprensión del mundo que nos rodea. Tenemos la primera, la definición de conceptos, ¿sí? Primero tenemos el concepto de lenguaje. El lenguaje es la habilidad biológica exclusiva del ser humano para crear y usar símbolos. No es solo hablar. Un bebé que señala un juguete gritando ahí, un pintor que transmite dolor con colores oscuros, o un bailarín que cuenta con historias con movimientos. Están ejerciendo ese lenguaje. Por eso es universal. Todas las culturas humanas lo poseen, es creativo. Podemos inventar mensajes infinitos, desde un poema hasta, bueno, hoy en día lo que se llama un meme, y es multimodal, incluye palabras, gestos, escrituras e incluso silencios elocuentes. Sin esta capacidad no existiría la ciencia, el arte ni la sociedad. Un ejemplo práctico, cuando vamos y vemos una señal de peligro y retrocedemos, nuestro cerebro transformó ese símbolo abstracto que es el dibujo en una acción. Eso es un lenguaje en esencia, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la definición. Es un sistema de comunicación que permite a los seres humanos expresar sentimientos, emociones y deseos. Es una capacidad innata que forma parte de nuestra naturaleza y se manifiesta a través del lenguaje y el habla, siendo flexibles y adaptables a diferentes contextos, tal y como lo dije anteriormente. Seguimos con el segundo concepto, que es el concepto de lengua, ¿sí? La lengua es el pacto social, pero esta es la capacidad que necesita un código compartido. La lengua es ese sistema de reglas convencional que aprendemos al nacer en una comunidad, mientras el lenguaje es abstracto, como el concepto de amor. La lengua es concreta, ¿sí? El español con su gramática, el mapudungun con su melodía, o el inglés con sus verbos irregulares. Sus reglas son inflexibles. Si yo digo yo caminando, en vez de yo he caminado, violo la norma y me vuelvo incomprensible. Pero la lengua no es estática, cambia con el tiempo. El vos del español medieval hoy es el tú, se fragmenta en dialectos. El andino peruano versus el riopletense, ¿sí? Un ejemplo. Y absorbe palabras de otros idiomas, como selfie de inglés, es un tesoro colectivo que heredamos y transformamos. Un ejemplo práctico de esto, siempre que coloco un ejemplo, un mexicano dice carro, un español dice coche y un argentino dice auto. La lengua es la misma, español, pero las palabras varían por pactos sociales regionales. Tal y como lo podemos ver en dicho concepto, acá en pantalla, la lengua se refiere a los códigos y convenciones específicas que utilizan los hablantes de una comunidad para comunicarse. Es un conjunto estructurado y socializado de símbolos, reglas gramaticales y pronunciación, que varía de una cultura a otra, facilitando así la comunicación efectiva entre los hablantes. Ahora pasamos al concepto de habla. El habla es la manifestación individual y concreta del lenguaje, se refiere a cómo cada persona utiliza la lengua en situaciones específicas, siendo única para cada hablante. A través del habla expresamos nuestros pensamientos, emociones y opiniones y puede variar en tono, dialecto y estilo, reflejando la identidad personal y cultural de cada individuo. Tal y como lo dijimos, aquí es donde nuestra identidad brilla.
nuestro acento al decir chocolate, o chocolate, o chocolate, nuestras muletillas, o sea, o como tu voz, o como nuestra voz tiembla al declarar amor, mientras la lengua es el mapa, el habla es el camino que nosotros trazamos, es efímera. El sonido desaparece, ¿sí? Imperfectamente, tartamudeos, pausas y emocional. Dos personas pueden usar la misma lengua, pero una diría, qué bacán, con entusiasmo limeño, y otra que, qué chévere, como decimos acá en nuestro país, con cadencia de caribeña, incluso cuando escribimos un mensaje con errores adrede, XQ, por qué, pegado, cuando es separado. Esta es esencia de tu habla, de nuestra habla digital. Un ejemplo práctico, un profesor explica la teoría de Einstein con términos técnicos, ¿sí? Que sería la lengua, pero usa analogías con fútbol y un tono pausado. Eso es su habla de docente, ¿sí? Entonces, eh, relaciones entre conceptos y tenemos relaciones claves, cómo se conectan. Estos tres conceptos son eslabones de una cadena. Sin lenguaje no existiría la lengua, no podríamos crear sistemas simbólicos, sin lengua no existiría el habla, no tendríamos códigos para expresarnos, sin habla la lengua moriría, las reglas se olvidarían si nadie las usa. Imaginemos un concierto. El lenguaje es la capacidad de crear esa música. La lengua es la partitura con notas y compases. Y el habla es como el pianista interpreta esa partitura acelerando allí, haciendo sus pausas allá. Como un ejemplo crítico, si en un video académico solo se define lengua como sistema de signos, pero omite cómo el habla de los jóvenes transforma ese sistema, ejemplo, una inclusión de palabras como cringe, ¿sí? Esta está mostrando una visión rígida que ignora la dinámica social. Al explorar lengua y habla, no solo hemos desentrañado conceptos lingüísticos, hemos descubierto claves para entender la condición humana. Esta triada revela que cada vez que estamos hablando, escribimos o gesticulamos, activamos tres dimensiones poderosas. Sí, como no es en nuestra biología, el lenguaje es un eco de evolución. eh, Nuestra memoria colectiva, las lenguas son archivos vivientes de nuestra historia humana. El español que hoy usamos lleva huellas del árabe andalusí, del natuat, y de generaciones que transformaron verbos y sonidos cada vez que un anciano mapuche enseña el magnapún y así sucesivamente. Ok. Eh, Tenemos como conclusión, de interacción entre lengua y habla, la lengua y el habla están intrínsecamente conectadas, tal y como lo dijimos anteriormente. La importancia de la comunicación, entender la diferencia entre los conceptos de lenguaje y lengua y el habla mejora nuestra capacidad para comunicarnos de manera efectiva, nos ayuda a conocer nuestras elecciones lingüísticas, influyen en nuestras interacciones diarias y las conexiones que formamos con los demás. Para concluir, tenemos que entender los conceptos de lenguaje, lengua y habla, que es fundamental para desarrollar nuestras habilidades comunicativas. Cada uno juega un papel relevante y conocer sus diferencias y relaciones nos permite utilizar mejor nuestras herramientas lingüísticas en la vida cotidiana. Muchas gracias por su atención.